Muy buenos días. Les agradezco mucho su asistencia y pues es un honor para mí estar de nuevo en este maravilloso centro, que es uno de los más grandes y modernos de todo México. Pues sin más, entramos al tema de la conferencia, que es de los principales para nuestra técnica, que es propiamente dhyana o meditación profunda. Muy bien, pues vamos a entrar directamente al tema. Dice: la mente quieta encuentra felicidad en cualquier cosa. El reino dentro o el cielo interno es el depósito de la paz y la dicha. Sumérgete con devoción y nada suavemente en ese dichoso cielo que está dentro de ti. Bueno, pues aquí en primer lugar se resalta la importancia de esa gran maravilla que es lo que cada uno de nosotros tenemos internamente, o más bien somos, ¿no? Somos realmente ese ser, esa chispa divina que pues precisamente nuestra maravillosa técnica nos lleva hacia esa introspección, que es donde podemos tener este tipo de experiencia directa, que como bien decía nuestro amado maestro, el Swami Devananda, esa experiencia directa es el conocimiento verdadero. Realmente cuando uno tiene esa conexión, esa experiencia directa, es precisamente lo que es el conocimiento verdadero. Cuando vamos a la meditación, alcanzamos un mundo espiritual donde prevalece la quietud, como esa de un océano profundo no perturbado. No hay movimiento, ni olas, ni corrientes. Todo está absolutamente parado. Muy bien, aquí se hace la analogía de que generalmente, si pudiéramos decir en cuestión de nuestros pensamientos en la mente, son como en un plano horizontal que se están moviendo normalmente. El sentido de la meditación se dice que es un plano vertical realmente, en donde comenzamos desde la superficie, que es donde hay movimiento, es donde hay olas, es donde... Y a medida que podemos ir profundizando, es por eso que se dice que ese plano puede como atravesar o romper el nivel de los pensamientos, que meramente es como horizontal. Entonces se dice que vamos desde la superficie hacia la profundidad, en donde cada vez hay más quietud, dice absolutamente parado, todo está absolutamente parado, o sea, quieto, tranquilo. Todo ese es el mundo de la introspección, ¿no? En el que nos metemos cada vez que logramos meditar adecuadamente. Este es el mundo de la meditación. Cuando miramos hacia afuera desde tal mundo espiritual, nuestro propio ser es visto en cualquier cosa y nada más permanece. Básicamente aquí lo que se está comentando es que cuando hemos tenido esa introspección, nos podemos reflejar nuestro propio ser, porque está en todo, o sea, en cualquier parte de este universo, de este mundo, ahí está la misma esencia
que es la que nosotros tenemos. Entonces, si logramos tener tal conciencia, nos podemos ver reflejados en cualquier cosa del universo y del mundo mismo. Una vez que tengamos esa profundidad y esa conexión con nuestro propio ser, pues entonces podemos estar reflejándonos en cualquier cosa, ya sea que sea viva o como una piedra o como un animal, en fin, todo participa de esa misma esencia, que es lo que toda la creación está penetrada por esa esencia, que pues no es otra cosa que el Ser Supremo y de lo cual formamos nosotros parte, ¿verdad? No sé si alguien quiera hacer algún comentario o alguna pregunta hasta el momento. Si no, vamos adelante. El último fin de la meditación es alcanzar total inmovilidad o la quietud profunda, lo cual es muy profundo. Ningún medidor puede medir esto. Esto es sin fin. La quietud misma es la experiencia real de la meditación. Fíjense que esto es como muy importante porque muchas veces tenemos expectativas cuando vamos a la meditación y muchas personas como que quisieran experimentar algo como algunas luces o ver algo o en fin, colores, en fin. No, o sea, aquí lo que nos están diciendo es la experiencia real de la meditación es esa quietud, ese silencio, es como una especie de vacío, digamos, pero que a la vez ese vacío o ese espacio es el todo. Se dice en nuestra corriente, que es la Advaita Vedanta, en el caso del budismo se dice que se llega a un vacío, pero en el caso de la Advaita Vedanta se dice se llega al todo. ¿Al todo? ¿Por qué al todo? Pues porque en ese espacio, en esa quietud, en ese prácticamente es la posibilidad infinita, ¿no? De cualquier cosa, ahí está. O sea, entonces es muy importante que no estemos como esperando o imaginar o ver cosas en la meditación, simplemente profundizarnos y disfrutar de ese silencio, de esa paz, de esa quietud. Todo eso es lo que nos puede hacer contactar con nuestro propio ser. Ahí es donde podemos lograr, digamos, esa experiencia directa, porque todo lo que venga en nuestro pensamiento, en nuestra imaginación, en todo lo demás, pues estamos fuera, digamos, de lo que es la meditación profunda, ¿verdad? Porque precisamente esa meditación profunda, a diferencia de una meditación guiada, no es estar como imaginando cosas bonitas o lo que sea, ¿no? Sino simplemente esa quietud, ese silencio, esa paz profunda, ahí es donde podemos hacer contacto. ¿Por qué? Porque la mente simplemente no alcanza para comprender algo que es infinito. Entonces, nuestra mente como tal es finita, y una mente finita no puede comprender algo que es infinito. Por esta razón, en este caso, nuestra mente no alcanza, digamos, los niveles de esa espiritualidad, de esa unión con el propio ser o con el mismo Ser Supremo, ¿no? Entonces, por esa razón, la mente es algo muy valioso, es lo más valioso que tenemos como instrumento para cosas de este mundo,
que resolvemos, que es muy práctico y todo, pero para efectos de lo espiritual, de llegar a una profundidad de desarrollo espiritual, ahí la mente como que no puede hacer prácticamente nada. Por esa razón, el objetivo principal de tener una herramienta como es el mantra es un sonido que emite cierta vibración, por lo cual eso permite que la mente se pueda aquietar, se pueda calmar. De otra manera es muy difícil porque pues muchas veces la mente está como desbocada, ¿no? O sea, tenemos pensamientos hasta cuando estamos dormidos, por eso soñamos, ¿no? O sea, la mente sigue trabajando sin control. Entonces, lo que tratamos de hacer en la meditación es, a través de ese sonido, de esa vibración, nos da una gran ventaja, que es el que se aquiete a través de ese sonido, que es el mantra, y a través de eso es que podemos llegar a estados muy profundos de quietud total, y en esos momentos es cuando podemos como recargar esa energía de estar en contacto con nuestro propio ser, que se dice que también es nuestra alma. Entonces, ahí es donde nos recargamos de hecho de energía, que esto también en el sueño profundo se dice que cuando estamos en un sueño profundo es cuando el cuerpo se recarga de energía, pero la gran diferencia de ese punto a cuando estamos meditando es que se hace de una manera inconsciente en el sueño profundo. Y lo maravilloso de nuestra técnica es que de manera consciente y a voluntad hacemos esa recarga de energía cuando logramos profundizar en nuestro propio ser, ¿verdad? ¿Alguien quiere hacer algún comentario, una pregunta? Sí, ¿Cómo saber que no estamos imaginando esa quietud? ok, bueno, precisamente si se logra que el cuerpo, o sea, no esté molestando, si se logra tener esa quietud total de cuerpo, ese sería el indicativo de que, o sea, podemos por un lado profundizar y tener esa quietud total, pero obviamente la respuesta es que no hay nada de lo que estamos. Si vemos algo, si imaginamos algo, ahí no estamos meditando. Entonces, esa es la misma indicativo de que cuando no hay nada más que una quietud tan profunda y una paz verdadera, entonces esa es la señal de que pues obviamente no estamos imaginando nada, sino no hay nada ahí, ¿verdad? Entonces ahí ese es el momento en el que, o sea, podemos contactarnos con nuestro propio ser, ¿no? O sea, que es a través de ese silencio y esa quietud profunda que es como podemos tener el contacto con nuestro propio ser. No sé si conteste eso. Entonces, digamos, si el cuerpo está quieto, en la quietud, y la mente puede estar pensando, me siento muy bien, estoy en mucha quietud. No, sino ahí precisamente habíamos comentado que cualquier comentario, cualquier imaginación, estamos fuera de lo que es la meditación. Entonces, como tal, para eso se requiere que la mente esté totalmente quieta, sin emitir pensamientos, juicios, imaginaciones, nada de eso, ¿no? Sino que es
una quietud y una paz y un no movimiento, porque muchas veces lo que nos impide es precisamente esas pequeñas molestias, cosquillas, ya se me entumió la pierna, o sea, todos esos comentarios pueden a uno sacarlo de su meditación y es lo que normalmente. Entonces, por esa razón, por ejemplo, o sea, lo que es el Hatha Yoga, que es el tercer escalón, vamos a decir, del yoga, además de mantener los órganos en perfectas condiciones, una de sus finalidades principales es poder quedarse inmóvil durante, no sé, 1 o 2 horas. Se dice que un yogi se sabe sentar cuando puede pasar de 2 a 3 horas inmóvil en una misma postura. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que precisamente está diseñado el yoga, la pirámide del yoga está diseñada de tal manera que esos escalones previos nos van preparando física y mentalmente para poder quedarnos absolutamente quietos y sin movimiento para poder profundizar o introspectar, digamos, en nuestro propio ser, ¿no? Entonces, sí, es como que son escalones desde el yama y niyama, todos los van yendo hacia alcanzar esa quietud de la que nos está hablando aquí, ¿no? O sea, esa quietud total, esa paz, o sea, prácticamente nada, o sea, ¿verdad? Entonces, uno de los pasos previos, digamos, a la meditación profunda es la concentración, dharana. Dharana es antes de dhyana. Entonces, ¿por qué razón? Porque primero tiene que haber como una especie de concentración en poder lograr poner la mente en un solo punto. Y ese punto es precisamente ese sonido o esa vibración que es el mantra. Entonces, cuando uno logra primero esa especie de concentración, luego puede pasar a ese estado de meditación profunda. Y obviamente es muy importante el hecho hay ejercicios de concentración que es muy importante poderlos practicar, porque muy difícilmente se puede uno concentrar más de minutos en alguna cosa. Si ustedes observan, por ejemplo, el observar una flor y estar ahí, o sea, con la atención puesta en esa flor, o sea, esa sería una concentración externa. En el caso de la meditación es una concentración que va hacia lo interno. Y entonces ese punto de enfocar la mente en un solo punto, que sería esa vibración o en ese sonido que es el mantra, es lo que nos puede ayudar a profundizar, a tener esa quietud total, ese silencio, esa paz, prácticamente no hay nada ahí más que un estado de profunda paz, de profunda quietud y gozo también, o alegría, que eso no es algo que se consiga en el exterior, sino que es un estado interno, digamos, esa felicidad, ese gozo, esa alegría, pues muchas veces se siente cuando uno ha logrado hacer ese contacto y entonces no hay necesidad de nada en el exterior para estar pleno, ¿verdad? Entonces esos son el tipo de estados de experiencia que se manifiestan cuando uno logra poder profundizarse en la meditación. Sí, efectivamente es algo muy importante. Eso que comentaba de que primero hacer
hacer correctamente los ejercicios del Hatha Yoga es muy importante, porque, como decía, además de mantener nuestros órganos en perfectas condiciones, se masajean cada uno de nuestros órganos, y entonces luego viene ese poder como tener control sobre el propio cuerpo, y entonces que no nos moleste. Por esa razón, el hecho de que se dice que un yogi se sabe sentar, normalmente puede ser en lo que es media flor de loto o flor de loto completa. Hay esas posturas específicas para la meditación. ¿Por qué? Porque nos dan una estructura de forma más o menos triangular o de pirámide, que es la que nos ayuda más a que nuestra columna, tanto como nuestra cabeza, se encuentren en una línea vertical. Entonces se ha investigado que pues es lo más correcto para que la energía se pueda transmutar o se pueda convertir de energía gruesa a energía sutil. En el caso de, pues en los dos casos, tanto en los hombres como en las mujeres, esa energía comienza en los chakras más bajos, y obviamente esa transmutación de energía es a través de los canales o los nadis que tenemos básicamente en la columna, por donde si logra uno tener esa paz, esa quietud y todo, o sea, ese es como un automático que se dice que es como la kundalini, ¿no? Va ascendiendo esa energía como si fuera una espiral ascendente, que a través de esos canales finalmente, o sea, uno generalmente en la meditación lo que se recomienda es como tener fijo en el chakra ajna, que ahí es donde, como quien dice, se enfoca uno para que en ese chakra se vaya como despertando, digamos, lo que se le llama el tercer ojo, y finalmente ya logrando ya estados muy elevados es cuando llega al Sahasrara, que es acá la parte que es donde finalmente la energía tendría que ser transmutada desde el chakra más bajo hasta lo más alto, que es cuando se dice que viene la iluminación en un yogi, cuando materialmente sale esa energía, y seres como el maestro Shankara se dice que caminaba, por ejemplo, en un bosque de noche y prácticamente él iluminaba como si fuera de día casi, porque tenía tal aura y tal iluminación que les haría luz, vamos a decir, y entonces pues es algo maravilloso, ¿no? O sea que de lo cual pues cada uno de nosotros, todos lo podemos hacer, pero hay que dedicarse, hay que trabajar, hay que ser disciplinados, una serie es todo un proceso el yoga que se dice que es de purificación y limpieza, ¿no? Y esto puede durar vidas, o sea, no es como ir y comprar algo a la farmacia y decir ya la pastillita y ya estuvo, no, o sea, esto es constancia, dedicación de bastante tiempo, ¿no? Y obviamente lo único que uno lleva en una transmigración de una vida a la otra es esos actos, que es lo único que se va con uno en el cuerpo sutil, o esa especie de mente, que es lo único que se desprende y transmigra a las siguientes vidas, ¿no? Que el objetivo que tienen son pues ir elevándose o ir evolucionando en el campo del desarrollo espiritual. Entonces ya llegará el momento en que ya no se necesite regresar, digamos, con un cuerpo, sino que ya alcance ese ser humano
la cúspide de su desarrollo, y entonces a lo mejor ya no se va a necesitar un cuerpo, sino que ya va a estar como espíritu, básicamente, ¿verdad? Entonces es muy, muy interesante, ¿no? O sea, que sigue, sí, adelante. Y las personas que no se puedan sentar en loto o Sí. ¿pueden meditar en una silla? Sí, claro que sí, definitivamente. Y la otra es, hay gente que vive con la cabeza así como Sí. hinchada. ¿Eso es bueno? ¿Es recomendable? Sí, bueno, sí, como no. Definitivamente se puede hacer la meditación. Lo más importante es que tanto la columna como la cabeza estén erguidas. Pudiera, o sea, hay la postura fácil o sastrecillo, que es simplemente poniendo las piernas así un poquito como cruzadas. Eso es perfectamente posible y no hay ningún problema. Lo que no se pudiera hacer, hay gente que ha preguntado, por ejemplo, que si se puede meditar acostado, y pues definitivamente no es lo ideal, ¿no? Sino que precisamente esa especie de estructura piramidal o triangular que formamos cuando ya existe una postura que es la recomendada, que es media flor de loto o flor de loto completa, pues entonces es cuando, por eso se dice ese dicho, ¿no? O sea, se dice que el yogi se sabe sentar cuando puede lograr estar. Entonces, perdón, es muy difícil, sí, es muy difícil poder, que lo difícil es lograr mantenerse por más de media hora, por decir así. Entonces, los yogis ya avanzados, como pueden estar de 1 hora a 3 horas en su meditación. De hecho, nuestras primeras meditaciones, cuando el maestro recién llegó a México, comenzaron con 4 horas de meditación. Entonces, a eso es a lo que se está encaminando, digamos, esa disciplina de que pueda estar la persona inmóvil durante un largo tiempo. Claro que pues para nosotros eso actualmente no es tan importante, porque poco a poco vamos avanzando en media hora en la mañana y media hora en la tarde, y de esa manera pues vamos llevando ese desarrollo poco a poco, pero muy consistente, ¿no? Entonces, definitivamente no hay que preocuparse de que no duremos, por decir, 1 hora totalmente inmóviles, pero por ahí son las indicaciones que los grandes yogis, maestros o gurús han dicho, ¿no? O sea, para eso es el Hatha Yoga, es para eso, para que el cuerpo no moleste, vamos a decir, en ese sentido de ya entrar a una disciplina como es la meditación. Entonces sería mucho mejor que pudiera uno cuando menos quedarse 1 hora, hora y media, en fin, ¿verdad? Pero ese es el sentido, digamos, de la disciplina del Hatha Yoga. No sé si queda contestado. Sí, gracias. ¿Algún otro comentario? No es muy aburrido, no es mejor irse al cine que estar ahí muy quieto sin hacer nada. No, todo lo contrario. Es algo impresionantemente, como decíamos, de quietud profunda. Son unos estados que muy pocas veces se pueden lograr. Por esa razón, lejos de ser aburridos, hay una característica que se dice que el tiempo tiene unas variaciones muy especiales, ¿no? O sea, de repente uno puede estar ahí y puede parecerle como 5 minutos y ya pasó 1 hora. O sea, el tiempo, varía de acuerdo a esa profundidad que se pueda lograr, ¿no? Entonces, o hay veces que uno a lo mejor está incómodo
y a lo mejor 15 minutos le parecen como una hora, ¿no? Entonces, sí es muy importante tratar de llevar las disciplinas como lo va muy sabiamente y científicamente está estructurado el yoga, ¿no? O sea, eso es lo que se le atribuye al sabio Maharishi Patanjali, ¿no? Que él fue quien reestructuró el yoga de manera que lo puso el número 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 8. Entonces ya el samadhi, la iluminación, ¿no? Pero es con un sentido totalmente de ir el paso 1, el 2, el 3, el 4. Entonces es muy importante por qué el yoga está estructurado de esa manera, ¿verdad? Muy bien, entonces liberación significa que el ser es liberado de posesiones y ataduras. Fíjense qué importante. Es decir, que o sea, no sé si se puede decir que la desgracia para nosotros, o sea, es que todo nos llama muchísimo la atención y nos volcamos hacia las cosas externas. O sea, todo lo que está en el exterior nos llama mucho la atención y precisamente como que esa función del mundo, del universo en sí, es eso, ¿no? ¿Por qué? Porque es el reflejo del mismo Ser Supremo en todo. Y entonces como tal nos embeleza por nuestros sentidos, o sea, se están ubicando, digamos, en las cosas exteriores y nos quedamos como un poquito atorados ahí. ¿Por qué? Porque nos apegamos a las cosas. Y entonces, eso es de lo que se está hablando aquí, ¿no? O sea, liberación es como soltar esas cosas, ¿no? O sea, las voy dejando, ¿por qué? Pues porque no es la función de acumular cosas el haber venido aquí, sino más bien es trascender o en su momento dado evolucionar. Y cuando uno va cargado de cantidad de cosas, pues es muy difícil que uno pueda evolucionar o avanzar en ese desarrollo, ¿verdad? Dice, cuando solo queda el ser, entonces brilla en toda su gloria y no necesita nada más. O sea, es decir, no sé si, o sea, debemos de darnos cuenta que las necesidades de un ser humano son mínimas, mínimas totalmente, ¿no? O sea, un techo donde vivir, algo que comer, pero de ahí en más, o sea, necesidades, no, ¿verdad? Son mínimas, pero como a través de la tecnología nos allegamos de una gran cantidad de satisfactores y de cosas que nos facilitan todo, y ahí es donde como que nos quedamos un poquito atrapados, y eso es lo que nos están recomendando aquí. O sea, despierta para que sepas bien qué es lo que requieres para evolucionar, ¿no? Y pues entre ellos es como liberarse, es como ir necesitando menos cosas, ¿verdad? En nuestra vida, ¿no? Tengo una pregunta. Sí, adelante, Lili. En la semana tocaron un tema del libro que no recuerdo muy bien, se llama La joya del discernimiento. La joya suprema del discernimiento, sí, como no. Y hablaban sobre la liberación que uno hace, pero que posteriormente de manera colectiva uno va liberando como en uno a los demás. Entonces, pero yo como que realmente en ese momento lo pregunté, pero no sé si me pueda contestar. Sí. Mi duda es como, es decir, por ejemplo, si yo ya me liberé, pero entonces después de manera colectiva debo liberar a los demás, pero en mí, ¿no? O
sea, libero, no es que tenga que liberar a otros, sino es más bien, entiendo yo que es como una liberación que uno hace de manera interna, como de ese reflejo que tenemos de afuera. ¿Es así? Sí, en este caso, o sea, nos explicaba el maestro de Banán que nadie, así como nadie puede comer por uno, igual es el desarrollo espiritual. Si no lo hace personalmente cada quien, es muy difícil, o sea, es prácticamente imposible. Hay gurús o grandes personajes o sabios que sí tienen, o sea, como que dan un ayudoncito, ¿no? O sea, hay quien maneja, por ejemplo, lo que se llama los Shaktipak, y dicen que le tocan a la persona aquí y entonces puede haber una modificación en su mentalidad, pero eso prácticamente pues es muy difícil y casi no se conocen casos. Más bien el que tiene que trabajar por su desarrollo es cada uno, es como comer, nos decía el maestro. Si usted no come, nadie puede comer por usted. Entonces, puede uno ayudar en ese servicio como nuestro amado maestro, que es precisamente la función después de haberse iluminado. Luego él, por amor a la humanidad, viene a hacer un servicio para tratar de despertarnos. Entonces, eso si acaso lo que puede lograrse a través de una enseñanza o de decir, miren, por aquí es la cosa, pero como que no lo pueden hacer por uno. Por ejemplo, especialmente en la religión católica, muchas personas entienden que Jesús vino y ya nos salvó a todos. Entonces, híjole, eso está un poquito en duda. ¿Por qué? Pues porque cada quien tiene que hacer su trabajo, si no, no hubiera una justicia divina, ¿no? O sea, ¿por qué esa justicia divina como que depende de los actos de cada uno? O sea, no se puede culpar a los demás por los actos de alguien. Entonces, por esa razón se dice que esa ley de karma y reencarnación, o sea, es lo que representa como una especie de justicia divina. ¿Por qué? Porque son únicamente los hechos de la persona los que van trazando su destino. Entonces tiene uno un determinado karma por sus hechos anteriores, no por otra cosa. Entonces como que no puede echarle la culpa a nadie. Y en el otro caso de querer avanzar a alguien, pues también es muy difícil, prácticamente no se dice que no, como que no existe eso, ¿no? Entonces como que cada quien tenemos que hacer nuestro trabajo. Y digo, como que eso me parece a mí como muy lógico y muy justo. ¿No lo crees, Lili? Bueno, más bien como mi pregunta va más enfocada como se dice que todo está dentro de ti. Ah, claro. O sea, no están los demás. No Definitivo. Entonces, en realidad, en el momento que estás liberándote o que estás despertando en ti como todo aquello que supuestamente está afuera, pero no lo es. Así es. O sea, esa liberación en sí es como, por ahí es como mi duda que me tiene así como no hay nada fuera de ti, todo eso sí. Es algo que tú estás... Sí, bueno, sí, claro, tienes razón en ese sentido. Toda esta creación es o sea, es una proyección o es como cada uno lo puede ver. Por eso cada uno vemos un mundo en ciertos aspectos es común, pero muy particularmente ya cada uno tiene su mundo, ¿no? Entonces, sí, efectivamente así es. O sea, tú vas proyectando tu mundo y por eso dicen, el cielo y el infierno están aquí mismo, están en uno mismo. Uno puede crear lo que uno quiera, puede crear su cielito o puede crear su infiernito. Entonces, ¿qué nos da esa pauta? Pues que depende
nuestra actitud, así nos va dando los resultados, ¿no? A través de la vida. Entonces, si eres positivo, si eres una persona que tiene mucho ánimo, si lo ves positivo todo, pues obviamente como que el camino es muy fácil. Puede haber el otro caso en donde la persona esté realmente, no, pues a mí nada me sale, yo, o sea, totalmente deprimido y con un ánimo pésimo, ¿no? Entonces sí, efectivamente, cada uno creamos nuestro mundo. Eso es totalmente cierto, a través de lo mental, ¿verdad? No sé si eso... Sí, y ya como por último, entonces nada más sería, entonces cuando un ser se realiza, como cuando ya se encuentra la iluminación, vamos, te das cuenta, bueno, se dice esto, que solamente eres uno con todo, o sea, todo aquello desaparece. Sí, no es como que somos, hasta donde lo entiendo, no es como que yo estoy separada de usted, no, para de la maestra o de Paul o del maestro, es decir, que en algún momento, por eso se dice mucho que es muy difícil a veces a través de palabras como poder explicar esto, ¿no? Sí, donde realmente uno en realidad es como una película, ¿no? Claro. Podríamos hacer como un símil de eso, que es una película en donde realmente si todo es unidad y la conciencia es uno, entonces no hay una separación, como decir es que, bueno, entiendo que eso sucedería al momento, el entendimiento llega al momento de la iluminación. Claro. Sí, definitivamente, o sea, un ejemplo de eso es cuando el Maestro Jesús dijo, mi Padre y yo somos uno. Él ya estaba en ese nivel, digamos, de decir, somos la unidad y con todo, no nada más con el Padre, sino todo lo que existe, o sea, uno está ahí, ¿verdad? Pero de momento pues no lo podemos ver hasta que podamos lograr ese nivel de iluminación, ¿verdad? Sí, así es, correcto. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Sí, todo lo que es fuente de placer viene con afecto y por ende es un objeto de ligadura. Fíjense qué importante. Un obstáculo para la propia realización. Entonces, lo que aparentemente es, mucha gente confunde lo que es el amor con el apego y nos sucede a todos. Muchas veces los padres creen que el gran amor para sus hijos es que no les suceda nada prácticamente o que algo, o sea, demasiado, y entonces ahí no está siendo amor, está siendo un apego en el que se forman relaciones como de dolorosas, como dependencia. Como de dependencia, como de dolor, y eso pues no es amor. O sea, el amor es dejar que cada quien viva su vida y claro, ayudarle de la mejor manera posible, pero hay que distinguir entre cuando hay dolor, cuando hay algo no funciona, no es amor. O sea, el amor es totalmente algo positivo, algo que hace que todo el mundo viva su vida, por ejemplo, que tenga la libertad de vivir su vida, ¿no? Y el apego es cuando uno malentiende eso que no es el amor, sino que es un apego, ¿no? Que me duele que a mi hijo le vaya a pasar algo, y pues eso ya es apego, ¿verdad? Dejar todo al haber alcanzado un estado de amor. O sea, es decir, aquí no hay que confundir con una especie de me vale, o sea, no es eso, sino que simplemente al venir esa comprensión, esa iluminación de la gente que ya ha logrado ciertos estados, pues entonces está de una manera ecuánime que no
no lo afectan ciertas situaciones que a la mayoría de gente sí le afectan en nuestra sociedad, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, dice, porque la luz de la conciencia, porque a la luz de la conciencia uno ve las cosas como son. Esa es la razón, no es un me vale, ¿no? Sino que es por ese estado que uno logra que puede como estar más ecuánime, ¿verdad? Y ver todo con claridad. Y ver todo, exactamente. La eficiencia aumenta y el trabajo se hace más rápidamente que antes. O sea, estos van siendo logros que a lo mejor cualquiera de nosotros los puede ir notando en pequeñas cosas, pero sí, caray, como ahora no me costó tanto trabajo lo que antes era difícil, ¿no? Y así poco a poco se van notando pequeños detalles en los que se va viendo el fruto de la meditación, ¿verdad? La unidad total o advaita verdadera ocurre después de obtener el conocimiento de la verdad. O sea, sí habíamos comentado que nuestra corriente, digamos, de mantra, yoga, meditación, tiene sus bases en la filosofía Advaita Vedanta, que pues es precisamente, ¿y qué es lo que quiere decir Advaita? O sea, ahí se está diciendo unidad total o Advaita, o sea, es un camino de unidad, o sea, que uno tiende a tener esa unidad con todos y con todo, ¿verdad? El conocimiento verdadero es, uno, que el mundo es ilusión. Ah, caray. O sea, ¿cómo está eso? Bueno, pues sí, se está refiriendo a que como no es, o sea, siempre está en constante cambio lo que es material. Se dice en el sentido absoluto, se dice que eso realmente no tiene como una existencia real, sino que es pasajero y constantemente está cambiando y se convierte en otra cosa o se destruye o etcétera. Pero lo que sí es verdadero y lo que es eterno, digamos, ese es el campo absoluto, ¿verdad? El segundo conocimiento verdadero es que no existe diferencia entre el yo y el absoluto. Fíjense qué maravilla y qué alentador es esto, ¿no? O sea, caray, o sea, prácticamente somos parte de ese todo, ¿no? Y entonces es maravilloso, pero aquí la clave está en dejar que fluya. ¿Por qué? Porque normalmente está como muy cubierto por esa cantidad de pensamientos, aprendizajes que hemos tenido desde pequeños, ¿no? O sea, estamos constantemente como condicionados. Y aquí lo ideal sería que uno pueda quitarse esos condicionamientos y ser como ilimitado, o sea, que es lo que realmente somos. Pero estamos tan cubiertos o lo tenemos tan cubierto que no se puede manifestar o no se puede fluir, digamos, esas cualidades divinas, ¿no? Que es lo que en realidad nos pertenece como herencia, ¿no? Porque somos realmente hijos de Dios, ¿no? ¿Alguien, algún comentario, alguna pregunta? Muy bien. Esto lo logra uno mediante el chakra del ajna, o sea, ese tercer ojo que está en el entrecejo. Se dice que ahí es donde uno normalmente recomiendan en la meditación como enfocar, o sea, su visión interna en este punto del entrecejo, que es el tercer ojo que se le llama,
o la glándula pineal, que ya es traducido, digamos, a nuestros términos más conocidos, ¿no? O sea, dice, ese punto es la morada de la luz. Aquí los tres aspectos de la energía vital, Ida, Pingala y Sushumna, se unen. Esos son los canales de energía. O sea, estos tres son tres diferentes conductos o nadis, que se les llama, que es por donde fluye esa energía cuando se logra transmutar, ¿no? Cuando se logra cambiar de energía gruesa a energía sutil, ¿verdad? Y entonces por esa razón la importancia de la columna recta y junto con la cabeza. Sí es cierto, algo que comentaba Luis Miguel, no es recomendable que uno esté así. Sí nos sucede a todos, o sea, pero lo ideal es que nuestra cabeza esté en línea vertical con nuestra columna. ¿Para qué? Para facilitar ese flujo de energía a estas partes altas, ¿no?, de la cabeza. ¿Y por qué el cuerpo se va bajando cuando uno medita a veces? Bueno, es muy normal y natural que uno se relaja. Entonces, precisamente por eso es tan importante la postura correcta de meditación, que puede ser normalmente media flor de loto o flor de loto. Mi experiencia concretamente es que en el momento en que yo empecé a meditar en media flor de loto, noté una diferencia muy grande, porque ahí ya no, o sea, normalmente en los retiros me sucede que cuando no puedo estar con mis piernas totalmente en esa postura de media flor, inmediatamente la cabeza se me cae. Y la diferencia, si logro mantener la media flor, como que se forma una estructura piramidal o de triángulo, que eso permite que pueda estar uno erguido. Y esa es la gran importancia de las posturas de Hatha Yoga. Por esa razón se dice que el Hatha Yoga, aparte de mantener en perfectas condiciones cada uno de nuestros órganos, su finalidad es esa, o sea, es poder estar quieto, que no te moleste el cuerpo, y que a la vez donde tú lo quieres tener, que ahí se mantenga. Entonces sí, efectivamente no es lo ideal, aunque nos sucede a todos y no hay ningún problema, pero lo ideal es estar, o sea, en esa línea vertical, columna y cabeza. ¿Para qué? Para que fluya esta energía, ¿verdad? ¿Sí queda contestado? Sí, o sea, yo lo que pregunto es, ¿qué es lo que hace que el cuerpo se empiece a bajar? ¿Es cansancio? ¿Es negatividad? En parte, pero puede ser relajación, ¿no? También, o sea, porque uno siente que está dormido, pero no está dormido. Sí. Estamos conscientes. Así pero es. El cuerpo de repente ya está así. Sí, es precisamente por esa relajación profunda que se afloja totalmente. Entonces, esa postura de una especie como de pirámide ayuda a que el cuerpo siga erguido, aunque esté totalmente relajado, pero se mantiene erguido, y eso es lo que queremos, ¿verdad? Gracias. Estos tres niveles llevan las tres fuerzas de las influencias de lo caliente, lo frío y lo neutro, conectado con el sol y la luna. Bueno, sí, en Hatha Yoga sobre todo se ve estos aspectos de que tenemos unas partes del cuerpo que representan lo que es el calor, el frío y lo neutro. Entonces, por ejemplo, en este caso, el calor viene principalmente de lo que es el plexo solar, y se dice que la parte fría está acá, en el cerebro, en el cerebro, ¿no? Entonces,
hay unos ejercicios, por ejemplo, de pranayama, en donde se obstruye, digamos, el paso de ese calor para experimentar ciertas reacciones de lo puro frío, por ejemplo, que sería el cerebro. Y ya, o funcionar completamente con calor y frío, y entonces eso es permitir que fluya el calor y que fluya también lo frío, ¿no? Entonces, Sahasrara es el asiento de la unidad, o sea, estamos hablando del último chakra que está en la coronilla de nuestra cabeza, y ese es el asiento de la unidad. Cuando logra uno transmutar la energía a ese centro es porque ya estamos prácticamente llegando a la unidad. Entonces, por eso se les llama iluminados, porque materialmente esa energía empieza a irradiar, vamos a decir, luz, y entonces por eso el aura muy brillante, el aura muy resplandeciente, en fin, ¿verdad? Pero sí. Maestro, en algún libro yo leí que cuando uno medita en la mañana se conecta con el sol y uno trabaja su energía más masculina, y en la noche es con la luna y se trabaja la energía femenina. ¿Es por eso que sí, puede haber, exactamente, es como en todos, ¿no? El yin y el yang son las polaridades, y en este caso es lo mismo, o sea, el frío, el calor y lo neutro. Y entonces, por eso el maestro recomienda 2 veces. Exactamente, porque se cubre de esa manera todo nuestro día cotidiano, así como nuestro sueño mejor logrado en la noche, ¿verdad? El Raja Yoga emplea la devoción, la razón y la meditación simultáneamente. Fíjense qué interesante. El Raja Yoga, el mantra yoga meditación se encuentra entre lo que es el Raja Yoga, ¿verdad? Y entonces se dice que en nuestra técnica se emplea la devoción, la razón y la meditación a la vez, ¿verdad? Eso es como lograr un equilibrio, vamos a decir, entre esos aspectos, ¿no? La devoción que tocaba el punto Luis Miguel hace rato no es otra cosa más que ya está en el corazón, ahí esa enorme gratitud, todo eso, y cuando uno logra manifestarla hacia algo, hacia alguien, pues entonces nada más que se manifiesta lo que ya hay en el corazón, ¿verdad? Es dejar fluir otra vez esa cualidad que ya tenemos todos internamente, ¿verdad? La propia realización es un suceso instantáneo. Una vez ocurrido ya no desaparece, pero como el ser es uno e ilimitado, nada le ocurre en realidad. Sí, aquí está diciendo que pues es instantánea en sí la realización, pero esto no quiere decir que sea de un día para otro, de un mes para otro, no, o sea, es años de preparación, de constancia, de todo, ¿no? Una vez ocurrido ya no desaparece, pero como el ser es uno, o sea, nada sucede, el ser siempre es perfecto, o sea, esa alma no tiene como las dolencias, las enfermedades, o sea, mucha gente hace expresiones como me duele hasta el alma, ¿no? O sea, eso está totalmente aparte, el alma es perfecta, ya no necesita evolucionar, lo que necesitamos es el equipo o el vehículo que momentáneamente estamos ocupando, es el que sí necesita esa evolución, ese desarrollo, ¿no?
Sí, adelante. Bueno, si ya está ahí, el SERI siempre ha estado, entonces, ¿para qué la preparación? Sí, ok, sí, pues es precisamente algo muy hermoso que se dice que esto es como un juego divino, ¿no? O sea, así se ve, ¿no? O sea, es un juego divino de amor, o sea, es como una historia de amor, y como decía Lili, es como una obra de teatro, pero tiene un sentido. Dicen, por ejemplo, que en el principio, cuando no había nada, el Ser Supremo dijo, como se inició la creación, fue diciendo, quiero ser muchos, y ¡bum!, se desplegó la creación, el universo, los universos, todo. Y entonces ese es el juego divino que se dice que toda esta creación visible, por eso decía que no existe. O sea, hace dos proyecciones, o sea, que dice, vamos a hablar de que la verdad es que el universo o el mundo son inexistentes en el sentido absoluto. ¿Por qué? Pues porque siempre están cambiando, y lo único que existe es esa energía divina, ese ser que formamos parte de eso mismo. Entonces todo lo demás en el campo relativo se considera como no existente en realidad, o sea, en el absoluto, ¿no? ¿Por qué? Porque no es eterno, y lo que sí nosotros, o sea, debemos de tomar en cuenta que somos ese absoluto. ¿Por qué? Porque de esa manera desaparecen muchas preocupaciones, ansiedades y cosas que tenemos, porque creemos que somos el cuerpo o creemos que somos la mente. Entonces debemos de desidentificarnos con lo que no somos, y tratar a toda costa de identificarnos con lo que realmente somos, que es ese espíritu, esa chispa divina. Eso es lo que realmente somos. Entonces, sí, definitivamente, y eso es eterno, y eso ahí es donde no hay muerte, en fin, una serie de cosas que nos conviene de 100%, o sea, es a nuestro favor, por decir así, ¿no? Muy liberado. No sé si... Sí, perdón mi ignorancia, bueno, si ya está ahí, ¿verdad? Y siempre ha estado, entonces para prepararnos, ¿para qué? ¿Qué necesidad de meditar y para qué? Pues, bueno, sí, o sea, lo que decía es que ya el alma y lo que está ahí, que está como, también dicen que como que Dios escondió, digamos, esa parte donde el ser dijo le va a ser muy difícil encontrarla, porque si se pone en la punta de una montaña o si se pone en el fondo del mar, el hombre la va con una gran facilidad, con una tenacidad y todo, pero si está dentro de él mismo, ahí tal vez le va a ser más difícil, ¿no? Entonces, como que ese es el juego divino, de que uno se dé cuenta de quién realmente es. Entonces, no es que digamos que ya somos perfectos, no, o sea, eso es lo que nos falta, esa realización, como decía el maestro. ¿Y qué es una realización? Pues es hacer algo real. ¿Y qué es lo que con todo este trabajo del yoga de purificación y limpieza, lo que tratamos de hacer es que pueda fluir ese ser que somos, quitándole todas esas capas como de una cebolla que tiene una cantidad de capas, y para llegar al núcleo se necesita como quitarle muchísimas capas, igual con nosotros. O sea, ese ser ahí está, pero si no se logra manifestar o dejar que fluya libremente, entonces todavía no hemos realizado nuestro propósito más elevado de un ser humano.
Entonces, ¿cuáles son los obstáculos para llegar a esa realización? Bueno, pues los obstáculos son precisamente ese embelezamiento con las cosas, con las personas, con todo nuestro exterior. O sea, básicamente hay que estar muy alerta de eso. O sea, todo lo que es el exterior es lo que nos captura. Llámese personas, llámese cosas, llámese Poder. quiero viajar a tal lado, etcétera, ¿no? Pero sin saber que yendo hacia el interior, ahí es donde está la solución, vamos a decir, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ahí voy a tener el contacto directo con lo que realmente soy. Por eso es tan valiosa nuestra maravillosa técnica, ¿no? Que es un legado de nuestro amado maestro, que es impresionante, ¿no? O sea, la sencillez de la técnica, y lo difícil está en el paquete que cada uno traemos en nuestra mente inconsciente, por llamarlo de alguna manera. Entonces, esa mente inconsciente, que es un gran porcentaje, todavía nos manda como sensaciones de algo que tal vez viene de vidas pasadas, y esas son las dificultades principales. Esos se les llaman como samskaras, ¿no? O sea, que no es otra cosa que impresiones mentales. Y esas impresiones mentales muchas veces nos detienen o tenemos una tendencia a algo que no es lo correcto, que no es el camino recto, por decir así. Porque por eso Jesús dijo, ¿no? O sea, el camino es como la hoja de una navaja. O sea, es tan recto que no permiten como desviaciones o vueltas o lo que sea, ¿no? O sea, tiene que ir uno como directo a ese logro, ¿no? A esa realización de nuestra divinidad, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Nada más, entonces sí podemos pensar que el ser estaba muy aburrido y voy a creer en eso. ¿Sí? En un momento dado, pues sí, pues hay que verlo de una manera optimista, y yo me gusta verlo como eso, ¿no? O sea, como que es un juego de amor, que el Ser Supremo dijo, quiero ser muchos. Y entonces, se desplegó la creación. Ahora lo que nuestros científicos dicen es que ese punto fue el Big Bang. Ok, se le puede llamar como sea, o lo importante es aquí y ahora. O sea, cómo haya sido, no importa. La cosa es que lo importante es qué es lo que estoy haciendo ahorita, ¿verdad? Entonces ahí es donde lo que es realmente importante. ¿Por qué? Pues porque ya lo que pasó, cómo fue, si fue la historia de Adán y Eva, o si fue... todas las religiones tienen su manera de decir, ¿no? Pero eso ya no es lo que importa. Lo importante es qué estamos haciendo ahorita por nuestro desarrollo, ¿no? O sea, eso es lo mero importante, ¿no? Entonces, en esto es cuando entramos en una fase de creatividad o de crear. Sí, totalmente. Se dice que somos co-creadores, y es precisamente lo que veíamos con Lili. La pregunta que ella hizo es eso, ¿no? O sea, cada quien estamos creando nuestro mundo, y entonces cuando ese mundo es demasiado pequeñito, como que nada más quiero que intervengan los de mi familia y mis amigos, híjole, es un mundo muy pequeño. Pero cuando nos abrimos, entonces ya decimos, caray, todo esto es mi familia, o sea, el mundo entero, o sea, somos hermanos, o sea, somos lo mismo. La unidad. Y somos finalmente la unidad. En esa gran diversidad que existe, finalmente somos la unidad. Entonces eso es hermoso, ¿no? Porque ese es el camino que está siguiendo esta técnica. Es el camino de la unidad. Todos somos uno. Y eso es maravilloso, ¿no? Ok, entonces... es difícil. Bueno,
está siempre consciente y lleno de felicidad. O sea, se está refiriendo aquí al ser, al Atman o a nuestra alma, es lo mismo. Es difícil predecir cuándo desaparecerá la ignorancia, porque nunca es la misma. Fíjense qué contraste. La iluminación es instantánea, pero lo único que detiene o que está por verse es la ignorancia. ¿Cuándo queremos quitarnos la ignorancia? Ese es el punto medular, ¿no? O sea, bueno, vamos a seguirle para entender un poquito más. Puede disolverse rápidamente o lleva años, o sea, el quitar mi ignorancia. Eso depende de las capas de ignorancia del individuo, de su deseo de quitar la ignorancia. Por eso se dice, mucha gente dice, bueno, pero ¿cuándo me voy a iluminar? Hay gente que ha hecho un trabajo durante años y dice, oye maestro, pero ¿cuándo me voy a iluminar? ¿O qué? Yo ya trabajé, según yo, mucho, ¿no? Pero tiene que ver más bien con qué intensidad la gente tiene ese anhelo. O sea, de realmente llegar a la unidad. O sea, porque ya no es lo mismo que tener este cuerpo, que tener mis amigos, que tener este grupo. No, ahí ya va cada quien solo. ¿Qué intensidad o con qué Devoción. sí, con qué intensidad tienes ese anhelo, ¿no? O sea, cuánto deseas iluminarte. Y depende de eso, entonces, lo tardado o lo inmediato. ¿Verdad? De su disposición para unirse al trabajo disciplinado, esa es una. Los sabios han proporcionado los sistemas, claro. Uno puede seguir el más adecuado a su persona. O sea, no decimos que el mantra, yoga, meditación sea lo único que hay. No, hay muchos caminos, pero el mismo maestro nos decía, bueno, deje que cada quien escoja donde se sienta bien. Y eso es maravilloso porque de acuerdo a su nivel, uno llega y se queda donde siente que ahí va a prosperar, por decir así, ¿no? Va a poder seguirse desarrollando. Para eliminar la ignorancia rápida o gradualmente. Y en esto me acuerdo de que el maestro decía, mire, el mantra, yoga, meditación es como el jet más rápido. O sea, es decir que él nos decía que esta técnica es como directa, ¿verdad? No anda uno dándole vueltas y vueltas y vueltas, sino que directamente uno, y qué más confiable que no depender de otras gentes o de lecturas o de libros, sino que directamente en la introspección uno puede hacer ese trabajo con constancia, con disciplina, con sinceridad también. O sea, es muy importante esa cualidad de la sinceridad en la meditación. Entonces, todas esas cosas son medulares. La propia realización es instantánea. La eliminación de la ignorancia es la que es gradual, ¿verdad? ¿Y de quién depende? Del mismo individuo, ¿verdad? La intensidad del individuo decide el periodo de tiempo necesario para eliminar esa ignorancia. Entonces, como que ahí ya no vamos a necesitar preguntar cuándo me voy a iluminar. Luego, por la razón, o sea, allí hay gente quien le gusta ubicarse en lo que se llama el camino del ñaña yoga, que es el yoga del conocimiento. Entonces, muy sesudamente trata uno de las filosofías y todo, en meterse e investigar mucho acerca de eso, ¿no?
por las escrituras es otro, y por último, por un gurú. O sea, caray, o sea, y claro que las escrituras lo único que hacen es como indicar el camino por dónde. O sea, no es porque lea uno demasiadas escrituras que va a lograr un desarrollo, sino simplemente las escrituras lo están diciendo, hey, ya por aquí, mira, fulano llegó, sultano también llegó. Entonces, eso es también una herramienta muy valiosa. Y por último, un gurú, que en el caso de nuestra técnica, afortunadamente cualquier iniciado en esta técnica está directamente conectado con nuestro maestro de Bala, que al tener esa iniciación directamente a través de lo que es la vibración del sonido del mantra, ya uno entra en esa corriente, en ese linaje de maestros que pues es un gran legado, ¿no? Y debemos de como tal valorarlo así, ¿no? ¿Por qué? Porque es una enorme ventaja la que tenemos, ¿verdad? La fuerza motriz es el amor, otra muy importante, ¿no? O sea, ahí está la clave. Y por ejemplo, Einstein finalmente dijo, la fuerza más grande que existe en el universo es el amor. O sea, una persona tan científica y tan pensante, o sea, llegó a esa conclusión. Funciona a través de los cuerpos físicos, sutil y causal. Bueno, o sea, básicamente momentáneamente somos un equipo formado de esos cuerpos, ¿no? En varios niveles de energía burda o fina o sutil, ¿no? Es verdad que el individuo en la ignorancia está pegado a niveles burdos o gruesos. Es así que él se mantiene regresando una y otra vez a la forma física. O sea, estamos reencarnando. Decía el maestro que nosotros tenemos miles y miles de reencarnaciones ya. Qué bueno que no nos acordamos, ¿no? Porque pues si es difícil poder con esta vida, pues imagínense ahora las miles de vidas que tenemos, ¿no? O sea, sería un paquete muy pesado, ¿no? Nacimiento tras nacimiento. Hay 3 fuentes de ayuda. Sat Purusha, un hombre realizado, o sea, otra vez el maestro. 2, Satyanja, las escrituras. Y 3, el ser, o sea, el propio ser de uno, el Atman o el alma, que ese es obviamente el más directo, pero como que alguien nos necesitó como despertar un poquito, decir, hey, o sea, es por acá, vayan a la introspección, o sea, y eso es pues es un gran despertar, ¿no? La compañía del hombre realizado es una fuerza y gracia viviente. Su sabiduría y ejemplo lo libera a uno de apego. O sea que simplemente nos van dando tips de cómo ellos ya lo lograron. Y entonces eso sí se puede. O sea, y entonces uno, si es buen discípulo, pues entonces puede que llegue a ser buen maestro, ¿verdad? Puede ser también su vibración. ¿Perdón? Puede ser también su vibración. Ah, sí, definitivamente tiene mucho que ver, porque pues es totalmente, o sea, si uno tiene una mala actitud, pues obviamente no va a avanzar en el camino, en ese desarrollo espiritual, sino que tiene que ser uno positivo, amable, servicial, una serie de características que es lo que definen, pues simplemente no es otra cosa que se van manifestando las cualidades divinas en cada uno de nosotros, en las personas, ¿verdad? Entonces, en la medida de eso, por eso dijo Jesús, por sus hechos los conoceréis.
no tanto por su plática, ni lo que puedan leer, decir o lo que sea, por los hechos realmente, es lo importante. Perdón, es que me refería yo a la vibración del maestro, ¿no? Ah, ok. Más que claro, la disposición Sí. del discípulo también, pero la vibración del maestro, cuando es suficientemente Sí. fuerte, puede ayudar mucho a lograr Sí, esa totalmente, eso es un hecho. O sea, de hecho, experiencias de algunos que nos tocó la fortuna de estar cerca de él, sentía uno cuando se acercaba que yo decía, "Ay, le voy a preguntar esto y esto y esto", y cuando llegaba su presencia no tenía ninguna duda en mi mente, ¿no? Entonces, caray, ese es precisamente de las cosas que dice uno, caray, ¿qué es esto? ¿No? O sea, ¿cómo es posible que se me diluyan, o sea, mis dudas en la presencia de un ser como él, ¿no? Entonces sí, totalmente es maravilloso el poder acercarse a alguien que vibra, o sea, de esa manera. Entonces, si yo hago muchas preguntas o otra persona quiere decir que... Bueno, se dice que mientras más preguntas haga la gente, o sea, es como, bueno, el maestro, me acuerdo ahorita, porque había gente muy intelectual en las conferencias que él daba, y decía, usted parece ametralladora, lance y lance y lance, pregunta, mejor medite, ¿verdad? Y muchas de sus respuestas era eso, ¿no? Usted medite, ¿para qué? Pues para que ya no haga tantas preguntas, o sea, y que vaya entendiendo cómo está el asunto, ¿verdad? Porque el amor deshace el miedo, ¿no? Entonces es como dudar, como... Sí. Pero mientras llegamos a ese estado, creo yo que hay que preguntar. Definitivo, ¿no? Y es muy válido, si son como sinceras, pero había gente que simplemente por demostrar su intelecto, lanzaba y complicaba la pregunta y, no hay maestro, y el maestro, o sea, decía, no me venga con sus... O sea, la cosa es sencilla, simple y verdadera. Que si la quiere uno complicar y rebuscar, bueno, ya cada quien, ¿verdad? Pero decía, pues es su gusto, pues ándale, ¿verdad? Pero sí, decía el maestro que era perder tiempo, ¿no? O sea, con gente así, pero claro que unas preguntas sinceras o simplemente pues, reales son muy válidas y además necesarias. O sea, que no sea para lucirse. Exactamente, Que sea sincero. así es. ¿Qué es el ser, perdón? ¿Perdón? ¿Qué es el ser? El ser, bueno, pues o sea, se puede denominar de muchísimas maneras que finalmente es lo mismo. El ser es, o sea, decimos el ser supremo, vamos a decir. ¿Y qué es el ser supremo? Pues el ser supremo es Dios mismo. Ese es otro nombre para el ser. Entonces, otro nombre es alma o Atman, como les gusta llamarlo a los hindús. Y se dice que Atman y Brahman, que es el ser supremo, Brahman, y Atman es el ser individual. O sea, ese mismo ser es el mismo, por eso dijo, la verdad es que el yo personal y el ser universal no hay diferencia. Caray, o sea, eso es algo impactante, ¿no? ¿Por qué? Porque nos está diciendo, tú eres lo mismo que el Ser Supremo, así de sencillo, pero no tu vehículo, no tu mente, no tu cuerpo, sino lo que eres realmente, que es esa esencia divina. Entonces, híjole, qué fabuloso, ¿no? Entonces, el ser es eso, es esa chispa divina, es esa energía que no tiene forma, ni tamaño, ni nada, simplemente no es medible. Entonces por eso decíamos que los científicos, por más que se están acercando cada vez más, pero de momento no hay cómo medir ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ¿qué es el ser? Demuéstramelo. Caray. Espérate, o sea,
Entonces, ¿por qué se dice que el ser es evidente por sí mismo? O sea, dicen los filósofos, ¿no? Es evidente, o sea, no necesita confirmación, es evidente por sí mismo el ser, o sea, Dios mismo. No hay procesos para llegar a ser iluminado, por ejemplo, Sí, sí, ser sí, humano, sí, ser divino. Totalmente, sí, de eso es de lo que estamos hablando, que la máxima logro del ser humano en su desarrollo evolutivo es esa realización. ¿Realización de qué? Realización de su divinidad. O sea, él, en el momento en que logra, digamos, esa evolución, esa realización, de hacer real que es la divinidad, pues entonces es es la unidad ya total. Y es, se funde al Ser Supremo, ¿verdad? Porque decían, bueno, oiga, ¿cómo está, qué pasa con el alma y con cuando la persona se muere? Nada, decían, se integra al cosmos. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que simplemente vuelve a la unidad, o etcétera, ¿no? Si es que ya se tiene esa realización, ese desarrollo, esa iluminación. Pero estamos hablando de que por eso ese proceso del yoga es un proceso tal vez de vidas que uno va limpiando y purificando, que el cuerpo, la mente, hasta que llegue el momento en que el cuerpo responda totalmente y la mente también. Entonces ahí ya llega el momento de la realización de la divinidad, o sea, de lo que realmente somos cada uno de nosotros. Llegará el momento en que podamos hacer real, y por eso se llama realización o iluminación. Y entonces nuestro líder a nivel nacional, que es el maestro Visvanath, dice: el único propósito de la vida es la iluminación, y nos hace repetirlo 2, 3 veces. Repitan, el único motivo de la vida es la iluminación. O sea, ¿por qué? Porque es el logro más grande que un ser humano puede alcanzar. No hay más, ¿verdad? Entonces, híjole, imagínense qué maravilla la técnica en la que estamos, y qué es lo que estamos tratando de lograr aquí. Pues eso precisamente, el logro más elevado que un ser humano puede alcanzar. Híjole, maravilloso, ¿no? No sé si quedó algo aclarado con respecto a lo del ser. Pues el ser, como digo, el ser es universal, y cuando está en un individuo se le llama jiva. Jiva es el alma en un vehículo, y deja de ser jiva cuando el vehículo ya no está, y entonces ese jiva, si es que ya hizo el proceso de realización, se reintegra a la unidad. Por eso decía ese ejemplo de que el Maestro Jesús dijo: mi Padre y yo somos uno. O sea, Él estaba manifestando en ese momento que ya estaba en la unidad. O sea, su proceso ya había llegado, ya se había realizado totalmente, ¿no? Entonces, ¿Jiva es el alma? Jiva es la conjunción de equipo o cuerpo, o sea, un alma en un cuerpo, o sea, como individuo, vamos a decir. Es casi lo mismo que decir un jiva es un individuo. Jivatma. Sí. También le llaman Jivatma, ¿verdad? Jivatma, y Sí. se funde con Paramatma. Así es. Sí, totalmente. O sea, es muy interesante cómo para efecto de estudio, pues sobre todo las gentes orientales o de la India o los grandes maestros han
ido poniéndolo accesible al pueblo mediante ese tipo de aprendizajes, ¿no? De decir, mira, Atman y Brahman, finalmente no hay diferencia alguna, y eso es lo que nos dijo ahí. La verdad es que Atman y Brahman es lo mismo. Entonces, híjole, son cosas que a uno le deberían de dar un ánimo enorme, ¿no? De decir, caray, ¿cómo que yo soy lo mismo? Sí, efectivamente, pero necesitas realizar tu proceso, ¿verdad? Para que de veras eso fluya y que sea tal cual, ¿verdad? No sé si más o menos. Entonces, ya en este nivel, ¿ya se considera un Satpurusha usted? Perdón, no alcanzo a ¿Se escuchar. considera un Satpurusha ya usted? No, para nada, no, yo simplemente soy un instrumento para difundir la gran obra que nuestro maestro nos legó. Entonces, simplemente somos instrumentos que no pretendemos estar en ningún estado elevado, no, nada de eso, al contrario, o sea, no es que, o sea, simplemente como nos han dejado las enseñanzas, tratamos de transmitirla para que más gente sepa por dónde, pero ni de chiste nos consideramos, o me considero yo, entonces, nada de eso. ¿el grado más alto es la iluminación? Sí, ¿por qué? Porque ya ahí ya se consigue la unidad. Más que el hombre realizado. Es lo mismo. Es lo mismo, o sea, el hombre realizado es cuando ya logró hacer real su divinidad. Ahí sí ya es otra cosa. Y hay muy pocos, podemos ver, se dice que hay, no sé, que con 7 grandes seres realizados, se dice que ellos mantienen el equilibrio de nuestro mundo. O sea, con su puro trabajo de meditación, están logrando que este mundo no se destruya, ¿no? Por decir así, con la vibración y ese trabajo, que aparentemente están ahí sentados y dicen, no, mira nomás, no trabajan, lo que sea, no, o sea, el trabajo es de otro nivel. Y entonces, gracias a ese tipo de vibración que se emite en esa meditación, es que esto está equilibrado. Y claro que aparentemente se ve, o sea, vemos que hay mucho desorden o creemos que el mundo está normalmente de cabeza, pero está funcionando de acuerdo a un plan de perfección. O sea, lo que sucede es lo que debe de suceder. Si no podemos apreciar, digamos, esa perfección, es por la incapacidad de nuestra mente. Pero, o sea, nos dicen los grandes maestros, o sea, hay una oración que se llama la oración perfecta, y entonces dice, esto es perfecto, aquello es perfecto, tómese perfecto de lo perfecto, y lo que resta es perfecto. Ah, caray, ¿cómo está eso? Pues sí, o sea, dice que esta creación, o sea, está totalmente como debe de estar. Entonces, que uno no lo pueda ver así, no es el problema, digamos, del ser, ¿no? Sino que ese es el problema de cada una de nuestras mentes que todavía no han logrado tener esa percepción, ¿verdad? Gracias. Esto implica un espíritu de búsqueda del conocimiento que hay verdaderamente un camino de inmortalidad. Fíjense, esa es la importancia del trabajo que estamos haciendo. O sea, hacer real de que la muerte no existe. Ah, caray, qué interesante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si nos identificamos con lo que realmente somos, cuando menos ya la muerte, el hecho de que nos estamos envejeciendo y todo,
lo va a tomar uno con mucha mayor esto sigue y uno sabe que uno va a seguir adelante. Entonces ya tanta preocupación, tanta cosa se va disminuyendo. El cual debe ser realizado, o sea, que hay que se tiene que hacer vida, digamos eso, no simplemente intelectualmente. El encuentro con el ser se adquiere con la meditación. Ahí está lo importante de nuestra técnica. Buddhi, o sea, el discernimiento, esta palabra es una de las funciones de nuestra mente más elevada, que es el discernimiento, que es quien toma las decisiones finalmente, ¿no? Los sentidos le proveen la información y la parte de la mente que es el discernimiento, que es Buddhi, es quien dice, escojo esto. Y entonces, si hay una mala información por parte de los sentidos, pues puede que tome una mala decisión, ¿verdad? No tuvo la información adecuada o correcta y entonces va a escoger algo que no es lo adecuado, ¿verdad? Buddhi está próximo al alma, o sea, al alma o al ser, es lo mismo. Está muy cercano. Debido a su proximidad, la luz del Atman o conciencia cae primero sobre él. O sea, fíjense qué importancia que pueda uno tener todo su equipo totalmente limpio y purificado para que nuestras decisiones sean exactamente las correctas siempre, ¿verdad? Esto depende de eso, de todo nuestro trabajo para tener limpio nuestro organismo, purificada nuestra mente, en fin, o sea, todas esas cosas. Está en su naturaleza trabajar a través de esta luz, o sea, que es nuestra esencia. Entonces no debería de costarnos tanto trabajo, sino simplemente dejar que fluya esa esencia que es lo que somos. ¿Por qué la luz es universal? Si Buddhi, o sea, el discernimiento, permanece estable y transparente, trabajará para el alma, o sea, para el alma, para el ser, con completa claridad de la luz de la conciencia. Ustedes han sido provistos con la meditación y el mantra. En ellos se encuentra el mismo poder y visión del maestro. Fíjense qué maravilla. También han sido ustedes provistos con el conocimiento verdadero y un sistema de disciplina, pues es la maravilla que nos legó nuestro amado maestro. Cada uno debe quitar los obstáculos e impedimentos por sí mismo. Cada uno de ustedes debe actuar y usar su libre albedrío. O sea, esto es, ¿qué quieres escoger? ¿Vienes a la meditación o mejor te vas a un barecito o algo? Bueno, acá hay que escoger lo que nos conviene, no nada más lo que nos gusta, ¿verdad? A lo mejor nos puede gustar más ir a ver el partido de fútbol, pero lo que nos conviene es la meditación, ¿verdad? Mientras más mediten, su visión será más fuerte y aguda. La meditación está diseñada para ser practicada solamente por un periodo limitado. En este caso, 30 minutos en la mañana y 30 minutos en la tarde-noche. Está diseñada de esa manera para corregir ciertos aspectos del cuerpo interno o sutil del individuo. O sea, ¿cuál es ese cuerpo sutil? Pues nuestra mente, que generalmente ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque traemos cantidad de cosas, o sea, y entonces ahí es donde hay que trabajar, en la mente. Y el mantra yoga meditación es una técnica mental, o sea, para amaestrar
a la loca de la casa, como dicen. ¿Verdad? Que es la mente. Así uno entra en un estado de tranquilidad total, donde el mantra, la meditación y el meditador es una unidad. O sea, se dice que esta es la tríada que se requiere para una meditación profunda, ¿no? No se necesita contar el número de minutos, pues eso da lo mismo, que sean menos o que sean más. Que permanecemos en el océano de la tranquilidad. Con el paso del tiempo y la práctica, los cambios necesarios se lograrán forzosamente. Tarde o temprano podremos permanecer más tiempo en la tranquilidad. Fíjense, entonces cómo vale la pena. A veces hay meditaciones que las calificamos como malas y no hay tal. Una meditación vale por la disciplina, por el hábito, porque hay que meditar porque hay que meditar, o sea, simplemente a través, o sea, sin darnos cuenta, vamos avanzando de a poquito, de a poquito, de a poquito, y eso es lo valioso. O sea, tener esa voluntad de hacer nuestra disciplina diariamente, 2 veces al día. Finalmente, el Atman es el mismo para todos. Es la unión del ser lo que realmente importa. Ahora, el ser siempre está con usted. Pase lo que pase, déjelo pasar. O sea, hay que estar bien despiertos, bien alertas de que en realidad eso es lo que somos, y lo único que hay que permitir que fluya, que se manifieste, que cada vez esas cualidades divinas sean para nosotros un acto de vida, ¿no? Hay que vivirlo, hay que hacerlo, hay que servir, hay que ayudar al prójimo, todas esas cualidades se van manifestando de acuerdo a nuestro avance. Simplemente tome el mantra y manténgalo hasta alcanzar la unidad con el ser. Esa es la instrucción de la meditación. Las perturbaciones durante la meditación son causadas por los pensamientos, preocupaciones y expectativas. Déjenlos que pasen, no les dé su atención. Entonces, ese es algo muy importante. ¿Dónde está mi atención? O sea, mi atención en la meditación debe estar enfocada en un solo punto, y ese punto es el mantra, el sonido, la vibración, es lo mismo. Ahí tiene que estar la mente. De esa manera nos va a resultar mucho más fácil el poder meditar y profundizar cada vez más, ¿verdad? Habiendo completado la meditación adecuadamente, es natural que se tenga energía extra y más fina para el trabajo entre manos. La disciplina y el conocimiento que han sido dados inspirarán al individuo a emplear la energía y el tiempo libre para tratar mejor la situación que enfrentan. La eficiencia, la precisión y el poder de razonamiento mejorarán de todas maneras. La relación del maestro con sus discípulos siempre está ahí. La unidad está ahí. Entonces, no porque no veamos al maestro quiere decir que ya no está. No, él por eso nos dijo: siempre estaré presente. Y basta, no es necesario que lo hayan conocido, sino que simplemente el hecho de entrar en esa vibración del mantra ya nos está conectando directamente al maestro. Entonces, por esa razón tiene uno que estar consciente y despierto de esa relación que se tiene con el maestro, aunque no se haya conocido.
El hombre realizado se responsabiliza de sus discípulos viendo que el camino esté libre de dificultades. Para esto los maestros dan ese gran servicio, ¿no? O sea, como que va acompañando a los discípulos en el tiempo que puede estar junto a ellos, ¿no? De manera que el desarrollo del individuo alcance lo universal. El estudio y análisis de las escrituras es muy útil. Habiéndolo efectuado, debe ser realizado. Una cosa es estudiar los libros y las escrituras y otras es llevarlos a la vida de cada uno. Esto es, o sea, lo que realmente determina si uno aprendió o pone en práctica lo que uno, o sea, aprendió o está aprendiendo en esos textos, ¿no? Entonces, si los puede hacer vida, pues entonces ya está cumpliendo, digamos, con ese cometido, ¿no? El conocedor de lo conocido no puede ser conocido. O sea, aquí, no sé si alguien quiera decir qué es lo que entiende por esto. O sea, aquí la situación es que todo es observable. O sea, podemos observar nuestra mente, podemos observar nuestro corazón, como el latido del corazón y todo, pero aquí lo que se está diciendo es que nadie puede conocer, el conocedor de lo conocido no puede ser conocido. O sea, no hay manera como de enseñarlo físicamente, de que sea algo material o eso, no. O sea, es simplemente una energía, es una, o sea, es de otro nivel, ¿no? O sea, que no tiene, o sea, no es tangible, no se puede explicar, no se puede, ¿verdad? Es que se dice que lo grande no puede ser explicado por lo pequeño. Entonces, el conocedor es el ser supremo, y entonces a Dios no se le puede explicar, Así es. se tiene que experimentar. Así es. Entonces, por eso, porque Él es ilimitado, entonces con una mente limitada no se puede explicar lo ilimitado. Lo ilimitado, así es. A ver, otra posible, ahondando en eso, ¿verdad? O sea, que la conciencia, no se necesita estar consciente de la conciencia, pues la conciencia es la conciencia. Es conciencia, así es, sí, totalmente de acuerdo. Es cuando me doy cuenta de que me estoy dando cuenta. ¿Perdón? Que se está dando cuenta del que se da cuenta. Ah, claro. Aunque Así solo es. sé que no sé nada. No, pero este pensamiento es mucho más profundo. Esto quiere decir que a Dios no se le puede definir, Así se le es. tiene que experimentar. Y esa es la gran diferencia de la meditación con los libros. Así es. Primero, por ser ilimitado, y segundo, no puede ser calificado. Pues obviamente no. El maestro es el que ha recorrido todo el camino. El discípulo es quien está en el camino. La relación es a través del conocimiento. En realidad, eso es el camino. O sea, se dice mucho también que la realización es el mismo camino. O sea, que uno va teniendo pequeños avances y finalmente cuando logra tener un avance lo suficientemente grande, es que entonces ya logró, ¿verdad? Pero el mismo camino es como dije, pequeñas atisbos de la realidad, ¿no? O sea, va uno dándose cuenta poco a poquito, ¿no?
Hay caminos diferentes, como son la meditación, devoción, yoga, etc. Pero todos necesitan el apoyo del conocimiento, a través del cual el maestro ayuda al discípulo a hacer progresos. El discípulo es quien debe hacer esfuerzos, porque es él quien desea la liberación. O sea, en este caso el maestro ya está liberado, ya está iluminado, y entonces el discípulo es quien tiene que hacer los esfuerzos para liberarse o para realizarse, ¿verdad? La mayoría de los caminos prescriben limpieza y purificación de la mente. O sea, que en sánscrito la palabra es antakaram. Eso es posible mediante el trabajo disciplinado en el camino, o sea, nuestra práctica diaria. Sat Chit Ananda, eso se le dice que es conocimiento, conciencia y bienaventuranza. Se dice que esos son el estado de la gente iluminada. O sea, no sé si alguien tenga algún comentario o alguna pregunta. Hay un orden ahí, por ejemplo, Sat es el ser, Chit la conciencia y Ananda la felicidad. Ok, sí. Ser, conciencia, felicidad. Perfecto. Pero es coincide, pero son palabras que bienaventuranza lo hacen sentir como que es como más sutil, vamos a decir, Sí. el término, ¿no? Pero finalmente sí, o sea, lo importante es saber que ese es el estado de un iluminado, ¿no? O sea, todo conocimiento, todo conciencia y toda bienaventuranza o gozo, también se puede decir, ¿verdad? O bendecido. Conciencia, conocimiento y felicidad también pueden ser experimentados a través del mundo físico, ¿sí? O sea que nosotros podemos experimentar eso, ¿no? ¿Cómo? A través de la práctica y la disciplina constantes, o sea, siendo disciplinados y siendo, o sea, no fallando, en fin, esa es la indicación del camino, ¿no? Y ya en un estado ya de avance, de desarrollo, ahí es cuando ya se podrá tener esos estados, ¿no? O sea, ya de iluminación, por decir así, ¿no? Es cuando podremos decir que ha sido bendecido, porque toda la gente se le hace muy fácil dar bendiciones y que Dios te bendiga y todo, sí. pero no tienen una conciencia de cómo Sí, es realmente una bendición, sí. cómo se gana o se merece. Sí, de hecho, todo esto es una bendición, es un milagro, pero lo que nos hace falta es admirarlo, valorarlo. Sí, efectivamente es una bendición que alguien pueda llegar a esos estados. Sí. También se dice que quien realmente puede dar una bendición es Dios. Pero nosotros los humanos aquí bendecimos así A diestra y siniestra. como cualquier cosa, ¿verdad? Como decir buenos días o te deseo buena suerte, algo así, ¿no? Exacto. Sí, pero en realidad yo lo considero efectivamente como que es una gracia divina, ¿no? O sea, y entonces un buen deseo es, yo normalmente muchas veces digo, que Dios te siga bendiciendo hoy y siempre, por decir así, ¿no? Ese podría ser un deseo, un buen deseo para alguien, pero dándole su lugar a quien lo tiene, ¿no? O sea, quien nadie puede cuestionar eso. Chit es de naturaleza diferente en conjunción con la mente. Bueno, ya casi creo que ya estamos terminando. El cuerpo solo es un instrumento. La conciencia siempre está en el cuerpo y existe después de la muerte.
La conciencia no está sujeta al nacimiento, crecimiento, decadencia o muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando logremos realizar eso, la muerte para nosotros no va a existir, ¿no? Como tal. El cuerpo individual pierde importancia, es insignificante. Claro que mientras tanto es nuestro mejor aparato y lo más maravilloso que tenemos también. Hay que mantenerlo, hay que tenerlo en óptimas condiciones, si no, pues tampoco caminamos, ¿no? Pero ya comparándolo en el nivel de que nosotros somos el ser o el atma, pues en realidad ya es un costal de huesos y sangre, como alguien decía, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la inteligencia, o sea, todo, las cualidades le llegan por ese ser, por esa alma, por ese atman, que es lo que le da vida al cuerpo, ¿verdad? Y que es lo que realmente somos. El cuerpo no posee la conciencia, pero aparece en él. La conciencia aparece en el cuerpo. La luz en una habitación no existe por sí misma, pero penetra a través de la ventana. La luz está en todas partes. Pero los objetos limitados existen por esa luz, o sea, mientras no los podamos ver, pues es como si no existieran, ¿verdad? Similarmente el cuerpo es como una habitación. Suponemos que la conciencia existe dentro del cuerpo, pero en realidad está en todas partes, dentro y fuera, ¿verdad? Y penetra cada parte dentro y fuera del cuerpo. Cuando las demandas han sido descartadas, fíjense, ¿qué entienden por eso? O sea, los deseos. Exactamente, o sea, cuando está uno pidiendo cosas y demandando y no me hace falta esto y quiero conseguirlo, cuando eso se acaba, entonces el individuo está libre. Entonces, ojo con la cantidad de deseos, hay que bajarlo. Digo, esa es la manera de que nos están aconsejando aquí, ¿no? Entonces el individuo está libre, hace todo correctamente. Para él no hay diferencia entre lo individual y lo universal. Bueno, pues ahí termina. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o pregunta? Entonces no hay que desear tampoco la iluminación, nada más fluir. Sí, bueno, se dice que es el único anhelo válido. ¿Por qué? Porque pues como seres humanos el mayor logro que podemos lograr es ese. Y entonces, si acaso ese anhelo sería el único válido, por decirlo así. O sea, quiero llegar ¿a dónde? Pues de donde vengo. O sea, quiero retornar a casa, ¿no? Entonces eso es muy válido, no es un apego, sino simplemente decir, ya me di cuenta de que se trata esto y sí, quiero regresar y quiero regresar lo antes posible, ¿no? Medir. Entonces, pero sin preocuparse cuándo, ¿verdad? No, exactamente. Yo creo que en la medida que uno lo va entendiendo cada vez más, o sea, como que hay menos ansiedad, menos preocupación, menos sufrimiento, entonces es una belleza el camino. ¿Por qué? Porque se van abriendo las puertas de uno que medita, ¿no? Se le va abriendo el camino y eso es fabuloso, ¿verdad? Bueno, pues entonces muchísimas gracias por su paciencia y